Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra es inspirada y útil para redarguir, instruir, enseñar en justicia. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla por obra. Señor, ayúdanos a ser siempre fuertes para decidir siempre por tu palabra. Bendito sea, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Y bueno, aquí una de las cosas que tenemos que aprender de la palabra de nuestro Dios es que muchas de las cosas que se hablan en ella las hemos vivido en otro tiempo, pero de alguna forma no es condenatoria, sino es para que nosotros, si hemos cometido algún error, no lo cometan nuestras siguientes generaciones, ¿verdad? A veces hay gente que no puede leer estos textos porque ha cometido el error de divorciarse. Sin embargo, yo vuelvo a decir, no es condenatorio, sino es qué enseñanza Dios quiere para mi vida. ¿Okay? Bueno, verso 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. El Señor Jesucristo prácticamente era nómada en Israel, ¿no? Estaba un tiempo en una parte e iba dando testimonio en todos los lugares, los más posibles en Israel. ¿Por qué? Porque Él quería manifestarse a su pueblo, ¿verdad? Y su pueblo, conociendo lo que Él era, lo rechazó. ¿Okay? Verso 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Aquí vemos que los fariseos a como de lugar querían desacreditarlo, no importando las obras buenas que el Señor hacía, simple y sencillamente les caía mal, no querían reconocerlo y querían que las demás gente no lo reconocieran. Por lo tanto, trataban de ponerle la piedra en el zapato, ponerle el pie para que tropezara, etcétera, etcétera. Y le hacen una pregunta que en aquellos tiempos existían dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Uno de ellos decía, te puedes divorciar por cualquier cosa, no pasa absolutamente nada. Si no cocina bien, divórciate. Si no limpia bien, divórciate. Si es contestona, divórciate. Si es enojona, divórciate. Si es esto, divórciate. Si es aquello, divórciate. De cualquier forma. Pero el otro decía, no se puede uno divorciar así nada más porque sí. Entonces, según la conveniencia, pues algunos eran de la escuela de Hillel y otros de la escuela de Shammai. Entonces, era algo así. Sin embargo, Jesús acá dice en el verso 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿saben? Aquí hay algo muy interesante e importante. El Señor Jesucristo simple y sencillamente no le importó lo que dijeran estos dos hombres o estas dos escuelas rabínicas. Él dijo, no leísteis desde el principio. Es decir, vayamos al principio, vayamos al texto bíblico, vayamos a lo que dice la Torá, la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que los creó varón y hembra. Por eso dice el verso 5.
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la voluntad de Dios, que el matrimonio permanezca. Esta es la declaración que Dios hizo en el principio. Y dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues, ya no Shammai ni Gilel, sino ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La idea de esto es que si ustedes recuerdan la última frase de la que habló en el 18, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Se acuerdan? Hasta 70 veces 7. Y se aplica en el matrimonio. Perdonar, 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 perdonar. Debemos perdonar. Por eso, de alguna forma, aquí dice el Señor, y una de las cosas que tenemos que hablar es que está hablando del divorcio. Divorcio. La pregunta es sobre el divorcio. No está preguntando si el hombre de divorciado se puede volver a casar, pero el Señor responde también a esa pregunta. Dice el verso 9, y yo, la autoridad, Cristo, el Hijo de Dios, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por una causa, que es salvo por causa de fornicación, la palabra ahí es porneia y es inmundicia sexual, salvo por inmundicia sexual, se traduciría literalmente, dice, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla a las mujeres que tienen marido no creyente. Y dice, si su marido no es creyente, no procure dejarlo. Si se separa, quédese como está. Porque el marido está ligado a la mujer mientras ésta vive, y la mujer está ligada a su marido mientras éste vive. Entonces, está diciendo que la única forma en que un hombre puede volver a casarse, y después lo dice en la carta de Timoteo, a las viudas más jóvenes, cásense. Él hace esa invitación, cásense, para que no estén en cuestiones allí y cometan cosas que no, mejor cásense. Es decir, un viudo, una viuda se puede casar. Divorciados también pueden casarse, pero no con la bendición de Dios, en el sentido de que lo óptimo, lo ideal, lo que Dios quiere es que el matrimonio permanezca para siempre, porque el matrimonio y el matrimonio de Cristo con su iglesia son un símil. Es decir, entonces la iglesia no hace lo correcto y Dios la rechaza. No, Dios es perdonador. ¿Sí me explico? Nosotros debemos, porque otra vez viene la causa del perdón. ¿Por qué la gente se divorcia? Porque no perdona. Porque no perdona. ¿Y sabe lo que hace? Acumula, ¿verdad? Y por eso cuando una mujer o un hombre se van a divorciar, traen el lastre de cosas, ¿verdad? Diciendo, es que ya le perdoné muchas, es que ya me hizo tantas, es que es un flojo, es que es un esto, es que... Y traen una carga pesada de resentimiento. Resentimiento. Algunas o algunos se casan por otras circunstancias, por otros motivos, ¿verdad?
simple y sencillamente se encontraron uno que pudiera darles, entre comillas, mejor vida, y dicen, este no me sirve, desecharle el que sigue. Y así, de alguna forma, se está tratando en nuestros tiempos el matrimonio. De hecho, los matrimonios ahora son menos, la gente se casa menos, porque evitan el trámite. Es decir, vamos a juntarnos para ver si las cosas funcionan. Y sabe que realmente no funcionan así, porque se van a separar al final, porque no están dispuestos a poner su matrimonio en las manos de Dios y decir, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Y de alguna forma, allí uno rompe su pacto y dice, no, ¿sabes qué? Así no. La única causa por la cual el hombre y la mujer pueden divorciarse es, en el sentido estricto, es por adulterio. Divorciarse. Pero la Biblia nunca habla de segundas nupcias en divorciados. Sí de viudos o viudas. Pero de divorciados nunca habla. Entonces la postura bíblica, porque tampoco quiero decir mi postura, porque entonces ya teniendo mi título ya la hice humana, que es lo que yo creo, pero lo que dice la Biblia, lo que Dios unió, ¿qué dice? No lo separe el hombre, o sea, manténgase casado, perdone, ¿ok? Pero si se separa, no se puede volver a casar. Recuerde que está hablando de divorcio, no de segundas nupcias, porque el Señor Jesucristo dice, y da una excepción, salvo por causa de fornicación. Pero, en realidad, el punto es, si viene hablando del perdón, todo se puede perdonar. ¿Ok? Verso 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, los discípulos ya algunos eran casados, en el caso de Pedro, Jesús sanó a su suegra, a su piedra, ¿verdad? A su suegra, y algunos no eran casados. Pero el caso es que decía, bueno, pues tengo la opción de divorciarme y volverme a casar. Es como si cuando usted compra algo y le sale defectuoso, que me lo cambien. Pero realmente las personas no son defectuosas en el sentido estricto, aunque sí lo somos, porque cuando yo pido la perfección, entonces yo tengo que ser perfecto, y no lo soy. Entonces, de alguna forma, es el trato y el trabajo de uno y de otro, porque es la ayuda idónea, es el complemento, ¿verdad? Hasta en el mundo dicen es la media naranja, ¿verdad? Es la parte que te falta. Pero de alguna forma nuestras expectativas pueden superar la realidad y uno tiene que ser consciente de que uno se está casando con una persona imperfecta. Por lo tanto, uno tiene que trabajar en su matrimonio para que éste pueda ser llevadero, sobre todo en las manos de Dios. Uno no puede cambiar a las personas, De hecho, uno puede orar por las personas, pero uno no puede cambiar a las personas. Pero lo que sí puede hacer uno es cambiar, ¿verdad? Si yo me doy cuenta que cuando la otra persona se enoja, entonces yo también me enojo y hay un pleito, entonces mejor no te enojes, no sigas el juego, ¿verdad? Porque si no es un asunto de todos los días. Entonces es muy importante que uno entienda, comprenda qué está pasando y ser sabio. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual abundantemente y sin reproche le será dada, sobre todo en el matrimonio, porque Dios quiere familias que estén allí presentes todo el tiempo. Y sabe que es curioso que después de que habla de la separación, del divorcio,
después van a estar los niños ahí presentes. Entonces, verso 13, perdón, vamos a seguir en el 11. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Que ya no está hablando del divorcio, está hablando de quedarse soltero. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El apóstol Pablo era uno de estos casos. Él tenía el don de continencia. Él no tenía problemas como la mayoría de los hombres y de las mujeres lo tiene. ¿Sabe? El apóstol Pablo en Corintios capítulo 7, en la primera carta, él dice, por causa de las fornicaciones, en el versículo 1, cada una tenga su propio marido y cada uno su propia mujer, porque mejor es casarse que estarse quemando. El apóstol Pablo nunca habló del celibato. El celibato lo único que ha traído es problemas, sino, ¿verdad? Los sacerdotes tienen ¿qué son sus ahijados, verdad? Dicen, son verdaderamente sus hijos. ¿Y cuántos problemas de homosexualismo? ¿Y cuántos? ¿Por qué? Porque aquí lo dice el Señor, no todos pueden llevar esta carga de no casarse. Y si no puede, mejor cásese. Eso es el consejo. Mejor es casarse que estarse quemando, dice el apóstol Pablo. Y mejor, de alguna manera, es casarse que deshonrar a Dios y a los padres. Verso 13. Entonces le fueron presentados unos niños. ¿Se da cuenta? Después del adulterio, los niños. Los que de alguna manera sufren en los divorcios son los niños. ¿Y por qué papá ya no vive acá en casa? ¿Verdad? ¿Y quién es ese hombre que trajiste a la casa? ¿Verdad? O los hijos. ¿Y esa mujer quién es? Esa no es mi mamá, no la quiero. ¿Verdad? Problemas. Y después los hijos de fin de semana. Y luego muchas historias que conocemos. El padre que ya no se hace responsable de sus hijos porque ya no le alcanza porque tiene otra familia. Y de alguna forma esto trae problemas y más problemas que bendición, un divorcio. Por eso dice, no se separe, y si se separe, quédese como está. ¿Para qué? Para que no se le vengan más problemas. Las personas, aunque digan lo que digan, no son dichosas o hacen desdichadas a sus criaturas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que, bíblicamente hablando, tenemos que pensar que lo mejor es mantener el matrimonio. Solo por causa de adulterio puede separarse, pero eso no le da permiso a casarse. Entonces, le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos, es decir, para que los bendijese y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo que aquí el Señor Jesucristo está diciendo, el niño si muere va al cielo, mientras que cuando el niño aprenda lo que es el bien y el mal y empiece a tomar decisiones en la vida, ya necesitará arrepentirse de sus pecados y ya necesitará a un Salvador. Pero mientras esté en el estado de inocencia, el niño es salvo. Por eso dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero los niños afortunadamente no se quedan niños, sino crecen, y en el crecimiento tienen que arrepentirse y buscar a Dios de todo su corazón. Verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es decir, este joven rico se consideraba a sí mismo bueno, y al saber de Jesús, pues dijo, ya somos dos buenos. Y le dijo, Maestro bueno. Pero Jesús se sorprende
de alguna forma, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ha de haber sorprendido a este joven, ¿no? Que le haya respondido así, porque él venía, yo creo que muy seguro de quién era, de que él había hecho tantas buenas obras que él se merecía el cielo. Pero no quiso ser de alguna manera arrogante. Él quiso ser humilde delante de Jesús. Mas, dice, ninguno es bueno sino Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Señor, por supuesto, conocía su corazón. Y él también conocía los mandamientos. El joven rico le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el joven rico dijo, y aquí soy. Ahora es cuando voy a ser alabado. Aquí es cuando yo voy a subir a lo más alto, ¿verdad? Porque entonces el joven rico dice en el verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Y ahí sale la arrogancia. Y hacia la arrogancia el Señor le da una humillada terrible. Porque verso 21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y ahí ya no le gustó al joven rico. Se había arrepentido de haberle llamado maestro bueno, se había arrepentido de haberse acercado, se había arrepentido de haberle preguntado, ¿qué hice? Vean, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Cuál era la razón de su tristeza? Aquí mismo lo dice, porque tenía muchas posesiones. Él inmediatamente hizo cuentas y dijo, wow, ya no voy a tener nada. ¿Y qué voy a hacer? Si todas mis buenas obras las he hecho a través de mis bienes. ¿Y sabe? No lo hizo, no siguió a Jesús. Él prefirió el camino de la riqueza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque después el apóstol Pablo nos va a decir que el amor al dinero es idolatría. ¿Sabe? A veces uno dice, si yo tuviera, haría esto o aquello. Pero dice la Escritura, el que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. El que es infiel en lo poco, también en lo mucho es infiel. ¿Verdad? No podemos esperar cambiar cuando las circunstancias cambien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro corazón. Si nuestro corazón es bueno, da buenos frutos. Si nuestro corazón es malo, dará malos frutos, aunque las circunstancias cambien. Porque no es un problema de lo que tenemos o de lo que no tenemos, sino es un problema en nuestro interior, en el corazón. Si no cambia nuestro corazón, aunque cambien las circunstancias. Aunque tengas y aunque no tengas. Verso 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar que un rico en el reino de Dios. Muchos han hablado de unas puertas árabes a las cuales se les llamaba agujas, donde un camello pasaba arrastrándose del otro lado de la ciudad. Eran puertas estratégicas, se dice. Sin embargo, arqueológicamente no se ha encontrado una puerta aguja. Entonces es muy probable que el Señor se refería a una aguja de coser, que era más fácil que entrara por allí un camello, y recuerde que para Dios no hay nada imposible.
Y tenemos que pensar que el Señor Jesucristo usaba mucho la hipérbole, la exageración de cosas que no existían para hacernos entender la magnitud de lo que estaba hablando. Es más, Dios podía pasar a un camello por el ojo de una aguja, pero un rico no entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que estaba diciendo. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor no puede meter a nadie inmundo en el cielo, porque necesita arrepentimiento y necesita limpieza de corazón. Y esto no lo hace el Señor de una manera automática. No dice, sé limpio, sé limpio, sé limpio. No. Uno va al Señor. Había 2 ladrones en la cruz. Uno de ellos dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno fue limpiado y el otro fue dejado. Uno fue al cielo y otro fue al infierno. Pero pudo haber sido distinta la historia. 2 malhechores en la cruz y los 2 clamaban a Jesús diciendo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús hubiera dicho, les digo, hoy estarán conmigo en el paraíso. Es decisiones acerca de la voluntad. Es algo que Dios no toca. Dios pone tanto el querer como el hacer, pero uno decide si lo hace o no lo hace. De alguna manera Dios nos ha dado ese libre albedrío para tomar decisiones. De todo árbol podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis moriréis. Sin embargo, no quitó el árbol, lo dejó ahí. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que decidir. Dios o ser como Dios o como Satanás le prometió al hombre. ¿Sabe? De alguna forma uno tiene que saber eso, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero nosotros fuimos a Dios rogándole de su misericordia y de su perdón. No hay justo, no hay bueno sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Nosotros somos de esos que hemos decidido, Señor, no somos del todo malos, pero tenemos pecado. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestro corazón, te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. No por buenos vamos a ir al cielo, no porque hayamos nacido en una familia cristiana, no porque nos hayamos portado bien o porque nunca hayamos hecho nada malo, porque Jesús es el camino, es la única forma de ir a Dios. Jesús es la verdad, es la única verdad que nos puede librar de la mentira del diablo. Y Jesús es el único que puede darnos vida y darnos en abundancia. Así que no hay otro camino que podamos seguir, sino el camino de Jesús. Verso 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Que un camello pase por el ojo de una aguja, Dios lo puede hacer. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Todo para Él es posible. Y podemos ver a Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué es más difícil? ¿Que Jesús camine sobre el agua o que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Qué es más difícil? ¿Que se multipliquen los panes o que pase un camello por el ojo de una aguja? ¿Qué es más difícil? ¿Que un muerto resucite de los muertos o que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Sabe? Como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Sin embargo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, que para Dios no hay nada imposible. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro les dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Si usted recuerda, en esta parte, en el cielo hay 24 tronos alrededor del trono de Dios.
Hay 24, si usted tiene tiempo, lea Apocalipsis, le iba a encontrar 24 tronos. 12 son de los apóstoles, aquí lo sabemos porque aquí no los está diciendo. Y 12 son de los patriarcas del Antiguo Testamento, probablemente profetas, probablemente hombres de Dios, que de alguna manera fueron de testimonio en el Antiguo Testamento. Así que allí va a haber 24 tronos, 12 son para los apóstoles, seguramente allí está el apóstol Pablo y no Matías, porque parece ser que Matías no fue llamado directamente por el Señor, sin embargo el apóstol Pablo sí, y él mismo se dice como a un abortivo, ¿verdad? Fue como por pura gracia. Así que podemos ver esto, y el verso 29, debemos recordar que Dios no es deudor de nadie, y muchas veces no vamos a recibir en esta tierra, pero acá dice que en su reino, en la vida eterna, sí. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esto en el sentido de que el orden lo va a determinar Dios y no uno. ¿Yo quiero ser primero? No. El Señor va a poner a cada uno en el lugar que merece estar. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que uno tiene que saber esperar y tampoco buscar, ¿verdad? Yo quiero el mejor lugar, yo quiero en el cielo ser rico y por eso hago las cosas, porque entonces tu motivación cambia. Nosotros tenemos que hacer las cosas por amor al Señor, por amor a su nombre, por amor a su obra, por amor a su sacrificio. No hacerlo para obtener algo, porque al final cuando uno tiene un corazón para Dios, en aquel día le va a decir como esos de los talentos, Señor, me diste tantos talentos, toma más para tu gloria y para tu honor. Así que ese es el corazón de un hombre que ama y que quiere glorificar a nuestro Dios. Recuerde, vamos a estar la próxima semana en Jueces, y pues ahí estamos. Cualquier cosa que necesite, vamos a orar para terminar. Memorizar, nos pone después. El memorizar es el versículo 7, versículo 7. De todos modos, se lo digo. Vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque podemos acudir a ti, y gracias porque pues tú nos hablas, creemos en tu palabra, ayúdanos a permanecer en ella, a mantenernos en tu doctrina y ser hacedores de la misma. Bendito sea, Señor, gracias por mis hermanos presentes, te ruego también por nuestros hermanos ausentes, que tú pongas en su corazón congregarse para honrarte y glorificarte, como tú dices en tu palabra. Y en el nombre de Jesús, Amén. amén. Amén.